Palabras de vida. Un programa para la edificación de tu vida espiritual. Aquí compartiremos con ustedes enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana, mejorar la convivencia en familia y la comunidad y cómo alcanzar crecimiento y desarrollo en su vida personal. Bienvenidos. Que Dios les continúe bendiciendo. Para nosotros es una bendición muy especial estar de nuevo con ustedes y esperamos que este rato sea de bendición para todos nosotros. Vamos a comenzar un tema relacionado con los sellos del Apocalipsis y vamos a tratar de hacer lo más que podamos para que sea entendible. Nosotros sabemos que estos acontecimientos tienen relación con el comportamiento de la humanidad en estos tiempos. Pues como esperamos en Dios de que de verdad sea una bendición muy especial para todos, nos alegramos de que ustedes estén pendientes de nuestras enseñanzas y les pedimos que las compartan, porque lo importante es eso. Vamos entonces a estar orando, pidámosle a Dios que Dios nos dirija, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento y que su Espíritu Santo nos conduzca por esta reflexión apocalíptica, que de verdad hay mucho que aprender. Santísimo Padre, te damos gracias, amado Dios, y en tus manos colocamos esta enseñanza, nuestro Dios. Te pedimos que nos dé sabiduría, Dios mío, para entender tu palabra, y a ti, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú nos des la fluidez necesaria para entender tu palabra, nuestro Dios. Te necesitamos para estos propósitos, nuestro Dios, porque tú eres quien todo lo puede y todo lo sabe, nuestro Señor. Así que colocando en tus manos preciosas esta enseñanza, nuestro Dios, te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría necesaria y suficiente, Señor, para entender tu palabra conforme a tus propósitos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, entonces, dándole inicio a este tema que es bien importante, preste atención, que de verdad el significado de este primer sello tiene una relación directa con el comportamiento de la humanidad en estos tiempos. Acontecimientos apocalípticos para tiempos futuros, relacionados con el comportamiento de la humanidad en estos tiempos. Entonces, mirando por la palabra, podemos ver cómo el cumplimiento y del significado de este pasaje bíblico tiene mucha relación con el comportamiento de la humanidad en estos tiempos, influenciados obviamente por una fuerza permitida de parte de Dios que va a impulsar a gran parte de la humanidad teniendo reacciones y comportamientos diferentes a los que nosotros en muchas ocasiones esperamos que la persona, cuando tiene el debido conocimiento de la palabra, proceda de una manera diferente. Nosotros sabemos que la palabra de Dios en estos tiempos está siendo predicada por todo lugar y por todos los lados, llegando el conocimiento de Dios a la mente y el corazón de muchas personas, tratando de impartir el conocimiento necesario que tanto lo necesitamos nosotros hoy en día.
Pues sí, el primer sello hace énfasis en un caballo blanco. Pues nosotros vamos a estar definiendo que el caballo blanco tiene varios significados. El caballo representa la fuerza, rapidez y seguridad. Nosotros sabemos que el caballo ha sido utilizado y es muy nombrado en la palabra de Dios para ciertas situaciones, para ciertos acontecimientos y en ciertos lugares. El caballo, como le digo, da rapidez, seguridad y firmeza. Esa es la representación de esta especie que es utilizado, y en muchas ocasiones para darle ligereza, para darle prioridad a un proyecto. Pues, ¿para qué le digo esto? Porque más adelante nosotros vamos a estar entendiendo el verdadero significado, el porqué de esto. Luego dice que un caballo blanco, el blanco representa la pureza, la transparencia y la honestidad. Ya vemos aquí otros atributos diferentes que el blanco está representando, esta clase de atributos, y así, de esa manera, se va a presentar este asunto. Más nosotros podemos mirar que en el caballo hay un jinete, que es el que tiene el control, el dominio y el poder sobre el caballo. Ya nosotros habíamos visto el poder, el dominio y el control lo ejerce el jinete, que está sobre el caballo blanco, que representa estabilidad, rapidez, y como lo veíamos ahora en el caballo blanco, que representa la pureza, la transparencia y la honestidad. ¿Por qué razón? Luego nosotros, cuando ya entremos en el tema más profundamente, nos vamos a dar cuenta el por qué utiliza esos atributos. Porque aquí nosotros vemos que la Biblia dice que tiene en sus manos un arco. Este arco representa la guerra. Parece como algo contrario, porque veíamos ahora el caballo, que como para darle fluidez a la situación, la pureza, la transparencia y la honestidad están mezclados de una o de otra forma, teniendo el jinete el dominio, el poder y la autoridad sobre ellos. Ahora nosotros vemos que el arco siempre se ha utilizado. Si usted mira por la palabra de Dios, se va a dar cuenta que es una representación de la guerra. O sea, es el jinete con el arco en su mano, viene a hacer guerra, pero no es una guerra directa, no es una guerra declarada, no es una guerra que va como a ser muy vistosa, sino que se va a camuflar. A camuflarse ¿en dónde? En lo que yo le decía ahora. Va a tratar de que en el caballo va a camuflar su astucia. Entonces este es como una movención, como un fluir que va a suceder en estos tiempos, y usted puede verlo en muchas, porque va a tener como una apariencia de piedad, de transparencia, de honestidad, y va a utilizar principios religiosos creativos, inventados por el hombre para tratar de engañar a muchos, y más adelante vemos por qué. Entonces usted sabe que los significados de la guerra se representan en el desplazamiento, confusión y inestabilidad. ¿Por qué razón? Porque es que utilizando los otros términos figurativos que veníamos mirando, que es como la astucia, la agilidad, la rapidez y la velocidad con que va a hacer las cosas, camuflándose con mentira y engaño, aparentando una transparencia, una honestidad,
que no es real, porque se camufla de tal manera que este jinete viene con una guerra encubierta. ¿En qué razón? Desviando a la mayoría de las personas de la creencia, de sus formas de creer en Dios, con unas ideas diferentes, con unas ideas distintas. Por eso es que usted ve que en estos tiempos nosotros podemos mirar y la apostasía está cogiendo mucha fuerza, está cogiendo vigor, está cogiendo mucho impulso. ¿Por qué razón? Porque es que esta fuerza apocalíptica de la que hablamos nosotros, cuando se abre el primer sello, comienzan a acontecer esas cosas. Por eso en muchas ocasiones nosotros llamamos estos tiempos como tiempos apocalípticos, por esa razón. Como le digo, lo que sucede es que si nosotros vamos a mirar literalmente este pasaje bíblico, de pronto, o sea, nosotros queremos hacer énfasis más en el comportamiento, no en el aspecto figurativo, porque si vamos a mirar textualmente la situación, estaríamos de pronto centrándonos en un personaje que viene con astucia y con muchos principios humanos, ideologías diversas, como hacerle guerra a nuestro Señor Jesucristo, como un anticristo que se levanta para estos tiempos. Pero nosotros queremos hacer énfasis más es en el daño que va a hacer con su manera de simular los verdaderos propósitos que trae. Y por eso este tema es importante, porque está descubriendo y poniendo a la luz algo que de pronto está oculto para muchos, algo que de pronto muchos no pueden entender, porque usted sabe que el Apocalipsis hay que entenderlo de esa manera. Hay que no siempre es literal, no siempre es tan expresivo, pero hay que mirar con mucho cuidado que detrás de todo esto Dios nos está advirtiendo a nosotros el peligro que tenemos para estos tiempos, los que conocemos de Dios, los que conocemos la palabra, y aquella gente que está empezando nuevos, que están comenzando ese camino de salvación. También es muy importante que tengan en cuenta toda esta situación, porque así pueden evitar el ser engañados o desviarse del camino de Dios. Entonces también dice la Biblia, según en el pasaje que estábamos mirando, dice que tiene una corona. La corona representa autoridad delegada, respaldo de quien tiene dominio y autoridad. Es como un reconocimiento. O sea que mire que de todas maneras va a tener apoyo, va a tener respaldo, va a tener autoridad y va a tener ciertos derechos, apoyándose en los gobernantes internacionales, que ellos son quienes le dan impulso de una o de otra manera a estas astucias. Que lo más obvio es que eso se va a ver reflejado en el comportamiento de hombres que tendrán cierta autoridad y dominio, con permisos exclusivos y con el respaldo de quienes tienen autoridad. Es que ese es el peligro, porque es que en muchas ocasiones eso infunde seguridad, eso da credibilidad. Eso a mucha gente pueden decirnos que mire que el presidente apoya estos principios, apoya estos objetivos, apoya estas ideas, y ahí es donde usted tiene que poner cuidado y centrarse más en lo que Dios nos está advirtiendo, en lo que Dios nos está diciendo, que nos cuidemos para estos tiempos, porque vendrán tiempos difíciles y tiempos peligrosos, en los que tanto usted como yo tenemos que estar alertas y poner mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre, dice Dios, y a muchos engañarán. Y si fuere posible, a los escogidos también los engañaría. Pero por eso es tan importante que usted y yo prestemos atención a estas enseñanzas y le permitamos a Dios que por medio de su palabra nos transmita estos conocimientos que son bien importantes para evitar caer en semejante situación. Así que le digo que, pues,
estas ideologías tienen respaldo, estas ideologías tienen autoridad, tienen el aval de muchas autoridades que le dan el respaldo y la aprobación a eso. Y usted puede ver que en estos momentos hay muchos países que están haciendo manifestaciones y yéndose en contra de ciertas ideas que los hombres van sacando a la luz y tratando en medio de sus propósitos y sus intenciones, prácticamente obligar a la gente a meterse en semejante problema sin necesidad. Ahora nosotros vemos que, y concluye diciendo, y salió venciendo y para vencer. Miren que ahí está la confirmación de esa realidad. Salió venciendo y para vencer. Porque es que mire que la realidad es esa. Entonces mire que si nosotros miramos en cuanto a este asunto, o sea, que salió venciendo, o sea, ya tenía el poder, ya tenía la autoridad y salió teniendo control y dominio. Por eso le decía yo a usted ahora que el jinete representa control, dominio, autoridad y respaldo, camuflándose en un comportamiento que no es el real, que no demuestra como la intención de lo que trae, pero por detrás de todo el propósito es desviar a la humanidad del verdadero conocimiento de Dios. Por eso estos sellos del Apocalipsis hay que mirarlos enfocados desde ese principio, el principio del comportamiento de la humanidad, porque es que la humanidad es la que se deja influenciar por ciertas artimañas que, influenciando a la humanidad, aprovechando el poco conocimiento que el ser humano tiene de Dios, aprovechando el interés que el hombre tiene por descubrir cosas ocultas. Entonces trata de camuflarse utilizando todas esas falencias que hay en el ser humano para implementar y lograr sus malos propósitos. Sabemos que detrás de todo eso hay una fuerza que nosotros no podemos desconocer, que es el mismo Satanás, tratando por detrás de todo esto utilizar de cualquier forma todas esas situaciones para lograr el propósito que siempre ha tenido durante toda la historia, que es separar al hombre de Dios, separar al hombre de su creador, poner al hombre en enemistad con su Salvador. Y por eso es que nosotros tenemos que, en estos tiempos, a usted y a mí, que nos tocó o nos está tocando vivir estos tiempos, pongamos mucho cuidado, porque vienen tiempos más difíciles, porque vienen tiempos en los que nosotros tenemos que centrarnos en esa realidad. Entonces, como le decía, el problema aquí es el desconocimiento de la Escritura, el desconocimiento de la Escritura. Yo podría utilizar este pasaje bíblico hablándole del primer sello del Apocalipsis y empezar a hablarle a usted del anticristo o empezar a hablarle de otro personaje. No, o sea, yo lo que quiero es llegar, o lo que nosotros anhelamos es llegar a la realidad, llegar al peligro que representan estos acontecimientos, que representan estas situaciones, llegarle a su corazón, llegarle a su alma, llegarle a su vida, con el propósito de que usted esté alerta, con el propósito de que usted recapacite, con el propósito de que usted no sea engañado o engañada. De verdad que para nosotros la máxima preocupación es esa. Y quiero dejarle unos pasajes bíblicos para que usted los estudie. Coja la Biblia y estúdielos en su casa y los relacione con este pasaje bíblico que es Romanos 1, 18 al 32. Primera de Timoteo 4, del 1 al 16. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Estúdielo en su casa. Abra la Biblia. Coja la palabra de Dios,
que es fuente de vida eterna. La Biblia nos da el conocimiento suficiente y necesario. Y usted va a ver de que esos pasajes que le estoy dando tienen relación con el primer sello del Apocalipsis. Preste atención y ponga mucho cuidado para que se evite tener dificultades y para que usted tenga el premio glorioso, que es tener y sostener esa comunión que el hombre necesita continuamente con Dios. Pues sí, gloria a Dios, gracias al Señor, hemos tocado este tema. Ahí le dejo esos versículos bíblicos de verdad para que esté meditando en ellos, agradeciéndole su atención, de verdad que sí. Que Dios le bendiga mucho por su atención prestada, y nosotros vamos a seguir una secuencia con estos sellos del Apocalipsis. Esperamos que sean de mucha bendición y edificación para ustedes y todos nosotros, y para nosotros que también lo estamos estudiando, porque la palabra de Dios nos edifica a todos, tanto a ustedes como a nosotros también. Vamos a estar orando entonces, agradeciéndole a Dios y que Dios nos ayude, de verdad que sí, porque este tema es bastante interesante. Necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, y que Dios cumpla el propósito por el cual Él quiere llevar adelante estos temas, ya que nos ha inquietado en este asunto. Santísimo Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta bendición que nos has concedido. Dejamos pues, Dios amado, en tus manos, Dios Todopoderoso, estos propósitos que tenemos, nuestro Dios amado. Pedimos la bendición, Padre Eterno, para que nosotros seamos bendecidos a través de estos temas que vamos a estar tratando, Señor. Y de verdad que te pedimos a ti, Santísimo Padre, que nos des la sabiduría necesaria, la sencillez y la humildad para poder entender tu palabra como es debido y ponerla en práctica. Espíritu Santo de Dios, muy agradecidos estamos contigo. La gloria, la alabanza y todo el reconocimiento sean para ti. Y a ti te pedimos, amado Dios, tu bendición tan especial para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, estimado amigo, y usted también, amiga, que nos ha estado escuchando. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.